Hoy día 14 de septiembre del 2022 tenemos nuestra sesión mensual en el marco de las actividades académicas del Cancer Center TEC-100. Hoy me da mucho gusto presentar a la doctora Gabriela Guadalupe Ramos Aldrete. Ella cursó la licenciatura en médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en Guadalajara, Jalisco. Su servicio social fue hecho en el Departamento de Endocrinología en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Imenchac. Fue subdirectora investigadora en protocolos de investigación clínica en el Instituto Jalisciense de Investigación en Diabetes, Obesidad, participación en 14 estudios fase 4 de diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica, del 2018 al 2021. Médico encargado de la sala de hemodiálisis en la Clínica de Nefrología y Diálisis en la ciudad de Querétaro, y médico navegador del paciente en Cancer Center TEC-100 desde diciembre del 2021 a la fecha. Forma parte de la red de especialistas de Cancer Center TEC-100 y hoy nos va a ilustrar con un tema muy interesante llamado Acompañando al paciente paso a paso en el Cancer Center. Así que, por favor, escuchémosla y muchas gracias, doctora Ramos. Adelante. Muchas gracias, doctor Zafra, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos. Como ya mencionó el doctor, vamos a hablar de un programa que acompaña paso a paso a los pacientes durante todo su proceso de cáncer, que recibe el nombre de navegación del paciente. Pero antes de que empecemos ya con el tema como tal, quiero que ustedes que nos están acompañando el día de hoy se acuerden de la última vez que acudieron o necesitaron atención médica. Quizás no fue la última, pero sí quiero que recuerden aquella en la que les costó más trabajo ingresar al sistema de salud, que tuvieron muchas dudas, que no sabían cómo hacer las cosas. Pudo haber sido una experiencia personal, pero sino también como familiar o acompañante o cuidador. Entonces, con esto en mente, quiero que lo guarden para que después en esta plática vayan relacionando los temas que voy mencionando y puedan comparar con la experiencia que se propone en el centro. Y pues bueno, antes que nada, avisarles que esta no va a ser una guía de pasos a seguir, ya que cada paciente va a ser un proceso individualizado para tener los mejores beneficios. Y bueno, antes que nada, esperar que sea de mucha utilidad y que el concepto de navegación del paciente quede muy claro. Cualquier duda que lleguen a tener, por favor háganosla saber al final de la plática. Y bueno, la navegación del paciente es un programa nada nuevo, ya que nace hace más de 30 años en Estados Unidos, y es de suma importancia, ya que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y la navegación del paciente, pues, ¿qué es como tal? Este es un modelo centrado en el paciente con cáncer para integrarlo al sistema de salud y que de esta forma obtenga la atención oportuna para su tratamiento. El navegador del paciente se encargará de acompañar al paciente desde el primer hallazgo que sea anormal en el cuerpo hasta el término del tratamiento, la supervivencia o el final de la vida. Los actores principales en este programa serán el navegador del paciente y el más importante, el paciente. Y bueno, ¿cómo es que nació este programa? Como ya les mencionaba, el primer programa de navegación del paciente nace en Estados Unidos y fue creado por el doctor Harold P. Freeman, que era un oncólogo, el cual después de 2 décadas de estar investigando a los pacientes con cáncer y cómo llevaban su tratamiento y quién podía accesar más fácil al sistema de salud, pues se dio cuenta que había muchas barreras que les impedían llevar el tratamiento adecuado, sobre todo la detección oportuna, y que muchos pacientes llegaban ya en etapas tardías que era imposible darles un tratamiento efectivo.
Y bueno, pues los objetivos de este programa serán tres. El primero va a ser disminuir o eliminar las barreras para la atención oportuna para tratar el cáncer. Después, más adelante les voy a comentar cuáles esas barreras, que es uno de los temas más importantes en la navegación. El siguiente objetivo será colaborar con servicios médicos de calidad y de calidad de vida. Esto como viene en el siguiente objetivo, contribuir al fortalecimiento del sistema de salud y de servicios auxiliares. Es decir, que trabajando en conjunto y colaborativamente se pueda fortalecer el sistema, aprovechar los recursos y hacer todo para que el paciente obtenga el mayor beneficio. Y bueno, como les comentaba anteriormente, uno de los personajes principales en la navegación del paciente será el navegador. En general hay varias divisiones, pero yo les puse esta en la que divide al navegador en tres tipos. El primero será el navegador comunitario. En este tipo de navegador, como requisito principal necesitará la secundaria por lo mínimo y se encontrará en la comunidad, es decir, en las colonias, y se va a encargar de comunicar a las personas, de informar y de esta forma que lleguen a tiempo a recibir el tratamiento, que informe. El siguiente tipo de navegador será el navegador voluntario. En este también el requisito principal será por lo menos que tenga secundaria, pero se pide que sea secundaria o mayor preparación profesional. Y este va a pertenecer a alguna sociedad como voluntario, algún sistema, pertenecer al sistema de salud. Y él también formará parte, obviamente, de la comunidad y al igual que el anterior, se va a encargar de informar a las personas, de ayudar a la prevención y de esta forma detectar oportunamente los casos quizás sospechosos de cáncer. Y tal vez no va a ser como un médico o una enfermera o un enfermero, sin embargo, va a ayudar a quitar quizás mitos en la comunidad que ayuden a llegar a tiempo a los pacientes a los sistemas de salud. Y después tendremos el navegador de salud. En este caso yo represento a este último, pero en estos tipos de navegador de salud puede haber enfermeras, enfermeros, médicos y trabajadores sociales, los cuales van a estar en una institución y ellos van a encargarse, o bueno, nosotros vamos a encargarnos de llevar el proceso ya como tal de un diagnóstico, quizás de una sospecha de cáncer, pero ya encaminados en el proceso del área de oncología, apoyándolos en todo el proceso, pero ya dentro de la institución. Y bueno, ¿cuáles son esas barreras que les he estado mencionando anteriormente en los objetivos? Hay que recordar, bueno, me gustaría primero que recordaran dentro de aquella experiencia que les pedí que trajeran en mente. ¿Qué barreras se habrán encontrado? Ojalá les puedan ir relacionando con estas que les voy dando para que reflexionen qué hubiera podido mejorar en aquella vez que necesitaron atención. La primera barrera va a ser las financieras. En estas vamos a empezar dividiendo por pacientes que cuentan o no con acceso al sistema de salud. Aquellos que forman parte del área privada o del área pública. Y con estas dos tipos de divisiones, en particular cuáles van a ser las barreras de estos servicios. Entonces, por ejemplo, en el sistema de salud público, bueno, primero que sean derechohabientes, que en el hospital donde se deseen atender cuenten con la infraestructura, con abasto de materiales, que las citas quizás son algo lejanas al día que las solicitaron. Y ahora del área privada, pues bueno, contar con un seguro de gastos médicos, que este les cubre el diagnóstico, que las consultas también sean cubiertas, los exámenes de laboratorio, los exámenes de gabinete. La siguiente barrera será la barrera de la comunicación. Por ejemplo, en Cancer Center tenemos varios pacientes de habla inglesa. En comunicación va a entrar cualquier forma de habla, puede ser del lenguaje
o de comunicación como tal. Entonces, va a ser muy importante tener especialistas que puedan tener las capacidades de atender a los pacientes, hablen el idioma o lengua que ellos, eh, los que estén acostumbrados a comunicarse. Después tendremos las barreras del sistema médico, como ya les mencionaba y como podemos saber, para ingresar al sistema médico, pues es muy complicado en algunas ocasiones. Primero por falta de información, por trámites que son de difícil acceso, con todas las leyes que van cambiando poco a poco y que si quizás van un mes, al siguiente mes ya no es lo mismo. Entonces, esta es una de las barreras también más importantes. La siguiente barrera van a ser son las barreras psicológicas, las cuales van a ser pues de forma personal y que pueden incluir barreras psicológicas que ya se presentaban antes del mismo diagnóstico, pero ahora, aunado a eso, barreras como el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar, por lo tal, es muy importante tener el apoyo psicológico durante todo el proceso del cáncer. Continuamos con las barreras para la atención, en este caso las logísticas, que van a ser aquellas ajenas al área médica. Por ejemplo, si un paciente necesita la atención, pero en su trabajo no lo dejan faltar tantas veces, si no tiene quien le cuide a sus hijos, si no tiene cómo transportarse al hospital, pues va a ser incluso más preocupante muchas veces que incluso el mismo diagnóstico. Continuamos con las barreras para la atención culturales. En este caso, una de las más importantes pues será el analfabetismo, ya que algunas personas acuden a otras prácticas no profesionales para la detección y el tratamiento de sus diagnósticos. Y por lo tanto, se va a retrasar el acceso oportuno al sistema de salud profesional. Y por último, las barreras para la atención, que como dice aquí, la injusticia social. En este caso tenemos la más importante, que será la discriminación por cuestiones raciales o étnicas. Ahora, recordando pues su experiencia, relacionen cuál de estas barreras pudieron ustedes presentar en aquella ocasión para el acceso al sistema de salud. Y bueno, ¿de qué nos van a servir estas barreras, la identificación de barreras? Pues bueno, la identificación de barreras nos va a servir para identificarlas, obviamente, evaluarlas y buscar cómo eliminarlas o disminuirlas. Y bueno, ¿cómo es que lo haremos? En este caso, el navegador del paciente, sobre todo el del área de la salud, se va a encargar de evaluar las necesidades y desigualdades del paciente por medio de una entrevista que va a encargarse de estas 5 tareas, que va a ser preguntar, evaluar, asesorar, ayudar y organizar. Y bueno, el propósito de esto va a ser conocer al paciente y a su familia, sus actitudes, sus creencias, su forma de afrontar las nuevas cosas, a identificar las fortalezas y los recursos externos con los que cuenta. Y esto, por ejemplo, lo vamos a hacer en una visita previa al tratamiento, que a continuación les voy a dar un ejemplo de cómo es que se hace esto en Cancer Center. Les voy a poner un ejemplo. Esto solo no es un paciente real. Tenemos, por ejemplo, una paciente que llama al centro pidiendo atención porque tiene una bolita en mama. Entonces, nuestros asistentes que se van a encontrar ya familiarizadas con este sistema, me van a comunicar a mí, que yo soy la navegadora de salud, como tengamos en cuenta que este es un centro privado, entonces va a ser diferente al sistema público de salud. Y bueno, me comunican a mí que tenemos una paciente que tiene una bolita en mama. Posterior a esto, se tratará de agendar una cita conmigo lo más pronto posible. Ya puede ser en línea o puede ser en persona. En esta cita se le va a hacer una historia clínica completa y una evaluación de fortalezas y también de las barreras,
para con esto poder identificar en qué se le puede ayudar y cómo disminuir el tiempo entre el hallazgo de esa anomalía a que inicie el tratamiento y que pueda seguir avanzando el cáncer. Posterior a esto, se le va a ayudar con sus citas de atención. Por ejemplo, en este caso, la paciente pues pertenecerá a la clínica de mama. En Cancer Center contamos con clínicas para cada tipo de diagnóstico, los cuales lo forman especialistas en el área. En este caso, se enviará a la clínica de mama, se le ayudará a sacar las citas, pero antes de acudir a su cita, se le proporcionará a la paciente información para que vaya con la mayor cantidad de herramientas a su consulta. Por ejemplo, qué preguntar, qué esperar de la consulta, así como adelantar exámenes de laboratorio o de imagen, las cuales fueron previamente pedidos por el especialista. Antes de todo esto, obviamente se le deberá preguntar a la paciente si necesita o requiere o quiere los servicios de navegación del paciente. Y de aceptar, también será muy importante preguntarle qué tanta información quiere obtener o cómo la quiere recibir por medio de imagen, por el medio de folletos, por medio de libros. Y posterior a esto, se mandará o se enviará a la consulta ya con muchas herramientas para que vaya empoderada y con mucha información para que vaya más tranquila y segura a su cita. Posterior a esto se le dará un seguimiento estrecho hasta que la paciente lo permita, obviamente, sobre cuál serán los pasos a seguir. En caso de que tengan dudas, se le ayudará a resolver. Si necesita el tratamiento y nosotros se lo podemos ofrecer en Cancer Center, se le ayudará con todos los trámites sobre su seguro de gastos médicos o de la forma de pago o de la forma de cómo llevar todo el proceso administrativo. Posterior a esto, una vez que inicie su tratamiento, se le dará el seguimiento estrecho para cualquier duda que llegara a surgir durante el proceso, sea respondida con información que se nos proporcionará por los especialistas. Y por último, pues bueno, darle el seguimiento hasta la supervivencia. Bueno, pues este fue un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Sin embargo, cada caso tendremos que personalizarlo, ya que no todos los pacientes llegan de esta manera. Algunos pacientes ya llegan con diagnóstico, algunos ya tienen exámenes de laboratorio, quizás algunas personas llegan a requerir una segunda opinión porque ya contactaron a algún otro médico. Entonces, pues en este proceso, pues aquí les muestro un poquito de por qué se le llama navegación del paciente. Y realmente la navegación del paciente, eh, pues nada tiene que ver, como vemos aquí, con navegar en el mar, pero sí en que el paciente se convierta en el capitán de su propio proceso y el navegador será quien le enseñe cómo hacerlo. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Hola Gabriela, muchísimas gracias. Me queda muy claro cómo es esta labor tan importante para los pacientes. Siempre pensamos en que la salud es física, psicológica o emocional y social, y muchas veces solo se atiende la parte física y la parte emocional del paciente es crucial siempre que llegamos a un hospital a atenderlos o a una clínica. Tenemos incertidumbres, temores, desorientación, no sabemos cómo proceder, y creo que este esquema es verdaderamente importante porque eh, hace que disminuyan todos estos factores que tienen que ver con el malestar, que disminuyan el malestar o se eliminen y entre en un estado de bienestar y una confianza en la atención del centro hacia los pacientes y los pacientes hacia el centro. Creo que esta función es importantísima. Qué bueno que estás ahí pues bueno, yo te preguntaría, ¿qué
respuesta has recibido de los pacientes? ¿Han hecho algunos comentarios, algunas sugerencias, etcétera? Sí, pues la verdad es que para todos es algo nuevo. Incluso para mí al principio, pues es un programa poco conocido. Entonces los pacientes sí se sorprenden de que se ponga a a disposición esto y en este caso otro médico que les esté apoyando en dudas, en resolver esto quizás más en contacto estrecho con ellos. Y sí he recibido muchas buenas palabras de los pacientes que se sienten muy acompañados, pues sobre todo muchas bendiciones. Entonces, sí, sí he visto buena respuesta, quizás haga falta darlo a conocer más y qué mejor que en esta plática que pudimos tener para mostrárselo a pacientes y a médicos y a personas que aunque no sean pacientes, quizás puedan compartir esta información con alguien que conozca que le pueda servir. Exactamente. Y que sirva como modelo, de verdad, porque en todos lados es necesario. No en todos lados hay el personal, el tiempo, la disposición, o ni siquiera han pensado en eso. Y Claro, esto creo que va abriendo camino para que en otras instituciones de salud, inclusive hasta públicas, pueda hacerse el esfuerzo, porque como bien decías, puede haber navegadores voluntarios, puede haber personal que no necesariamente esté integrado a un trabajo específico en el hospital, pero que voluntariamente dedique su tiempo a, a enterarse cómo funciona, que el hospital le dé el aval y que acompañe y ayude al paciente. De verdad que yo creo que esto tenemos que difundirlo y tenemos que hacerlo llegar a diferentes instituciones, centros de salud, y que ojalá se motiven para hacer incluso si no se puede un esquema tan estructurado como hay en Cancer Center, pues sí, personalmente haya una mejor disposición del personal de salud. así es, ya que será muy valioso pues para los pacientes y poderles quitar este peso que incluso el diagnóstico da, pero estas cosas sociales pueden llegar a afectar mucho. Sí, exactamente. Sí. Pues de verdad no sé si hay alguna pregunta. Creo que quedó muy claro. No veo preguntas en el chat. Y Susana no me ha enviado, no he recibido tampoco. Pues yo pienso que, está más que claro y está más que pues ejemplar para que de verdad difunda y que tomemos en cuenta a los pacientes en el sentido de una orientación o que no nos toque. Si somos de una Claro. especialidad y nos preguntan algo, no podemos decir no me corresponde, no me toca, vaya a la recepción, Sí, sino que y también pues a las personas que nos vean, que si llegaran a llegaran a tener cualquier duda, pueden llamar a nuestro centro o por redes sociales enviarnos un mensaje. Con gusto se les va a atender y a dar información pues por mí misma y en caso de que yo no lo pueda resolver o algo, pues para eso estoy, para resolver dudas, para buscar información y eliminar esas barreras, como ya les mencionaba durante la sí, charla. sí. Pues de verdad que queda muy claro. Yo espero que las personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse hoy lo hagan posteriormente y que escuchen con atención y aprendamos todos lo que hacemos en Cancer Center y cómo el esquema general nos permite dar una atención de alta calidad y en beneficio de los pacientes que pues ya de por sí tienen suficiente con el cáncer como para además tener complicaciones de otro tipo. Ayudémoslos en ese sentido pues la verdad fue muy instructiva tu plática, Gabriela, muchísimas gracias. Muchas Y, gracias, doctor. y pues tenemos un reconocimiento, tenemos este reconocimiento firmado por nuestro director general, el Ujú. doctor Juan Manuel Fraga Sastrías, y pues enhorabuena, quedaremos pendientes de la información que vaya surgiendo de
importante trabajo. Claro Muchísimas que sí. gracias, Muchas doctora Gabriela gracias. Browns. Muchas Hola, gracias. muy buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Nos vemos.